Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Bueno, entonces aquí, miren, ya en la clase pasada hemos visto todo este proceso, ¿verdad? La elaboración de todo. Hemos tenido varias clases, por supuesto. Aquí yo ya voy a rematar el monedero, ¿verdad? Ya estoy entonces en la última vuelta. Yo quedé aquí. Eso fue el día lunes que hicimos los ojales y hicimos este borde, ¿verdad? Todavía no he terminado. Listo. Yo voy a dar una vuelta. Es decir, encima de los ojales voy a hacer entonces una vuelta más en punto bajo. Listo. Ustedes simplemente tejen dos vueltas encima de los ojales en punto bajo, ¿verdad? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio de tejido. Entonces yo voy a terminar de hacer esta vuelta. Bueno, de hecho la voy a empezar, es la vuelta número 2 encima de los ojales para después, repito, para después proceder a hacer la decoración. ¿Sí? Estoy tejiendo con hilo macramé, recuerden, solamente dos hebras, una hebra en color rojo y una hebra en color blanco. Recuerden que el tejido de la mochila, o si es una mochila, si lo quieren hacer en mochila o en una mini mochila, usted lo puede hacer es en punto bajo, ¿sí? Es en punto bajo tomando la hebra trasera y aparte usted puede utilizar diversos materiales. Bueno, siempre y cuando no los mezcle, ¿verdad? Si usted eligió crochet, teja con crochet. Si eligió macramé, con macramé y así. Pero no es bueno o no es recomendable mezclar, por ejemplo, macramé con el hilo crochet. Porque el grosor varía, ¿verdad? Entre ambos materiales el grosor varía. Miren cómo me va quedando. De hecho, pues, parece ser más bien como una bolsita, una mini mochilita, pero no lo suficientemente grande, no es lo suficientemente grande como para clasificarla como tal en una mini mochila, ¿sí? Es una bolsita pequeña, muy pequeña. La base es demasiado pequeña, 9 centímetros aproximadamente. Entonces, pero sí es lo suficientemente grande como para clasificarlo dentro de un monedero, ¿verdad? Entonces es algo extraño, ¿sí? Porque inicialmente fue un monedero, pero miren que está un poquito grande como para hacer un monedero como tal, ¿cierto? Bueno, también quiero hacer el cordón, por supuesto, y quiero hacerle la decoración, listo. Entonces vamos a hacer todo ese proceso. Ya para finalizar, entonces, se supone que para hoy tendría que estar listo, pero bueno, no importa. Igual usted el regalo lo puede dar cualquier día, no solamente en este día, que es 14, sino que usted lo puede dar esta semana, mañana, lo puede entregar el fin de semana, ¿verdad? El viernes. Entonces, no, pues la fecha lo amerita, ¿verdad? Entregarlo hoy, pero bueno, si no lo terminan hoy, nunca es tarde, exactamente, nunca es tarde para entregar un tejido. Yo no me pude conectar ayer, pero bueno, estoy aquí nuevamente. Estoy aquí entonces dando la cara, ¿verdad? Para poder terminar este proyecto. Bien, entonces vamos a hacerle la última vuelta. Entonces son dos vueltas encima de los ojales. Recuerden que los ojales los vimos en la clase pasada, cómo hacer la separación, cómo hacer el cálculo, ¿verdad? Inicialmente les había dicho una vuelta nomás, pero siento que con dos queda mejor. Lo estuve mirando bien y siento que con otra vuelta más queda mejor. Si usted no quiere hacer los relieves, perdón, los corazones en relieves,
los hace como los teje así, ¿cierto? En el tejido normal, en el tejido tradicional. Hace los corazones, el cambio de color, en vez de relieve lo hace. No sé si vieron la negra que estoy tejiendo también, y estoy haciendo una en color negro. Pero esta sí la estoy trabajando en hilo crochet, miren amigos. Esta la estoy trabajando en hilo crochet. Esta también tiene unos corazones en alto relieve, miren. Un relieve muy lindo, es un punto alto, ¿verdad? El tradicional relieve en punto alto. Pero si bien usted lo puede hacer en X o lo puede hacer en punto bajo alargado también. Bueno, pues sí, vamos a terminar este. Me toca hacerle las moritas. Y cortar la hebra blanca, por supuesto, porque ya la hebra blanca no la voy a utilizar más para el proyecto, ¿verdad? Y aquí ya vamos terminando la fila número 2. Bueno, bien. Ajustar un poquito acá el hilo para acomodar el tejido, ¿verdad? Que no se me abra ni se me cierre tanto el tejido, la mochila, el bolsito. Recuerden que este mismo diseño usted lo puede hacer en una versión mucho más grande. Usted puede tejer su mochila grande, también si así lo desea, o una mini mochila, o una cartera, incluso una tote bag también. Tote bag, cartera, backpack. Listo, miren, aquí ya vamos llegando bien al final. Me quedan unos cuantos puntos para finalizar y empezar a hacer las moras. Ok, ahí miren. Miren, entonces el último punto yo lo agarro completo, miren. Antes de cortar el hilo blanco, yo el último punto lo agarro completo, listo. Y hago ahí un punto deslizado, se podría decir, punto deslizado, una cadenita para subir. De hecho, son 2 cadenas para subir. Voy a cortar o a retirar el hilo blanco. Yo voy a retirar este hilo blanco, este hilo con el que estaba haciendo el diseño. Ahora sí, solamente vamos a trabajar, miren, con el hilo rojo, ¿verdad? Miren, con el hilo rojo vamos a trabajar. Yo subo 2 cadenas, ¿bien? Hicimos punto deslizado, subo con 2 cadenas. Y de una vez voy a hacer, no, las uñas muy desarregladas, lo sé. Hacemos una lazada y en el mismo espacio hacemos un punto alto, listo. Procuren que el punto alto quede alargadito, miren, ustedes alargan un poquito. Cerramos en 2 tiempos, en 1 y en 2 tiempos. Entonces, es decir, hemos hecho un punto alto, ¿verdad? Es como hacer un punto alto, miren. Un punto alto en el mismo espacio donde hicimos el punto deslizado. Vamos a contar 4 cadenas, 1, 2, 3, y en la cuarta cadena agarro el punto completo, ingreso, y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Punto deslizado, miren. Entonces así nos va quedando la morita. Nuevamente 2 cadenitas al aire. Y en el mismo espacio hacemos un punto alto, ¿verdad? Un punto alto alargadito. Miren, en 1 y cerramos en 2 tiempos. Ahí formamos la segunda mora y simplemente contamos 4 cadenas en la base. 1, 2, 3 y en la cuarta cadena ingreso. Y ahí hago un punto deslizado, ¿verdad? Punto deslizado. Llevo 2 moras, miren. Y en este mismo proceso subo con 2 cadenas para tomar altura, ¿verdad? Una lazada al gancho e ingresamos en el mismo punto o espacio de base donde hicimos el punto deslizado y formo un punto alto alargado, ¿verdad? Punto alto, contamos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Ingreso y hago un punto deslizado. 2 cadenitas al aire para tomar altura, ¿cierto? Y poder formar ese punto alto. 2 cadenitas para tomar altura. Hacemos una lazada del gancho. Y ingresamos en el mismo punto o espacio de base y hacemos un punto alto alargado, ¿cierto? Punto alto alargado.
y contamos 4 cadenitas en la base. 1, 2, 3, 4. Ingresamos agarrando la cadena completa, recuerden, y ahí hacemos un punto deslizado. Bien, este mismo proceso lo vamos a repetir alrededor, listo. Este mismo proceso de elaboración de moras. Si usted no quiere hacer este detalle, simplemente deja el tejido o hace un recorrido. Miren, entonces subes con 2 cadenas para tomar altura. De igual manera hacemos un punto alto, ¿verdad? En el mismo espacio, alargadito, recuerden. Y formamos el punto alto. Vamos a la base, contamos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Hola, Estelita. Bienvenida, ¿cómo estás? Hacemos un punto deslizado ahí. Estela Chávez, ¿cómo estás? Subo con 2 cadenas. Y hacemos ahí un punto alto, ¿verdad? En ese mismo espacio formamos un punto alto. Y así sucesivamente me voy a ir recorriendo hasta el final. Yo lo voy a hacer más rápido porque es el mismo proceso. Igual el tema de las moras. Tengo muchos videos donde lo enseño a hacer, ¿verdad? Las moritas. Estas moritas las enseño a hacer en otros videos más detalladamente. Entonces yo voy a tratar de correr porque necesito hacer el cordón, ¿verdad? Necesito hacer el cordón de amarre. Y bueno, 1, 2, 3, 4. Y terminar. Dejar listo el proyecto ya. ¿Cierto? Bien, vamos a compartirlo, vamos a dejar una reacción a la transmisión y por supuesto a comentar. Gracias por el apoyo. Entonces aquí, 1, 2, 3, 4. 2 cadenitas al aire, lazada y en el mismo espacio hacemos un punto alto. Un punto alto. 1, 2, 3, 4. Ingreso haciendo un punto deslizado para pegar la morita. Y nuevamente subo con 2 cadenas y así sucesivamente voy a repetir un punto alto en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4. Hacemos un punto deslizado. Subo con 2 cadenas. Punto alto en el mismo espacio. Uno, dos, tres, 4. Punto deslizado. Para pegar la morita, ¿verdad? Punto deslizado en la cuarta cadena de base para pegar la morita. Subo con 2 cadenas. Punto alto en el mismo espacio de base. Y formamos un punto alto. 2, 3, formamos la morita. 4 cadenitas, hago un punto deslizado para pegar. Conforme vamos avanzando es más fácil, ¿verdad? Se hace más rápido la morita. Las moritas más bien. 2 cadenitas, punto alto en el mismo espacio de base, alargadito. 2 tiempos, 1, 2, 3, 4. Ingreso y hago un punto deslizado. Dos cadenitas para subir, amigos, y un punto alto en el mismo espacio. 1, 2, 3, 4. Hago un punto deslizado en ese espacio y así. Entonces vamos a hacer este proceso y vamos a formar el cordón, ¿verdad? Vamos a formar el cordoncito también para poder amarrar la bolsita. Ahí subí con 2 cadenas, recuerden, amigos, 2 cadenas. Vamos a hacer de cuenta que vamos a empezar a hacer la mora. Vas a cargar el crochet con una lazada, ingresas en el mismo espacio y haces ahí un punto alto. 1, 2, 3, 4. Y cuentas 4 puntos en la base y haces un punto deslizado, ¿verdad? 2 cadenitas, mismo punto de base, hacemos un punto alargado, un punto alto alargado en ese mismo espacio.
un punto alto, mírenlo acá, o una vareta, 1, 2, 3, 4. Contamos 4 cadenitas en la base, 1, 2, 3, 4. Y ahí hago un punto deslizado, subo con 2 cadenas. Yo hago esto como para que el tejido no se me cierre tanto, hacer que ceda un poquito, porque esto queda muy apretadito, entonces hace que el tejido se cierre un poquito. Igual ya es el borde decorativo, se podría decir. Punto alto alargado. Cuento 4 cadenas en la base, 1, 2, 3, y en el cuarto punto o cadena hacemos el punto deslizado. ¿Sí? Deslizado. 2 cadenitas para subir. Punto alto en el mismo espacio de base. Y cuento 4 cadenas, 1, 2, 3, 4, ingreso y hago un punto deslizado. Subo con 2 cadenas, hacemos punto alto en el mismo espacio, alargadito. 1, 2, 3, 4. Entonces ahí hacemos punto deslizado. Pasamos al siguiente punto y volvemos a hacer un punto deslizado. Y cortamos, ¿sí? Cortamos el hilo, dejamos aproximadamente 6 centímetros de largo de hebra. Sacamos. Y hemos finalizado la vuelta de moras, ¿verdad? Este hilo hay que esconderlo, evidentemente, hay que esconderlo. ¿Sí? Yo lo paso a la parte interna. Puede ser con una aguja estambrera, una aguja punta roma o con el mismo crochet, ¿verdad? Y simplemente vamos a perder este hilo. Igual si usted lo lleva, lo arrastra lejos, no se le va a soltar, ¿verdad? Bien. Entonces ahora vamos a perder ese hilo dentro del tejido. Y perdemos esa hebra dentro de los puntos. De hecho es de esta fila, miren, usted ingresa primero que todo el crochet dentro de los puntos y por ahí mismo va a pasar ese hilo, ¿verdad? Esa hebra que nos quedó para irla perdiendo. Vamos perdiendo dentro del mismo tejido. Bien, entonces le vamos a hacer una esferita, un cordón y una esfera, ¿verdad? El cordón lo vamos a trenzar. Voy a utilizar los 2 colores, bien. Si usted no quiere hacer el cordón con 2 colores, no lo haga, amigo. Simplemente lo trenza en un solo color. Está un poquito, digámoslo así, se ve arrugadito, pero bueno, ahí lo acomodamos. Miren que yo siempre ingreso primero que todo el crochet dentro de los puntos o dentro de la vuelta y después saco y agarro esa hebra y la pasamos por ahí, ¿verdad? La idea es que lo lleven lo más lejos posible para perder, que quede bien asegurado, ¿verdad? Agarramos y perdemos. Bien. Cortamos el excedente. Y listo. Tenemos entonces la bolsita de corazones lista. Pero nos falta todavía el cordón, ¿verdad? El cordón de amarre. Tú vas a tomar entonces los 2 colores, blanco y rojo, y vas a sacar varias hebras. Bueno, aproximadamente vas a sacar con las 2 hebras, ¿cuántas? ¿Qué medida? Vas a sacar, miren, junta las 2 hebras, los 2 colores. Estoy trabajando con macramé, recuerden, por eso es tan sencillo, porque no es doble, no es hilo doble, ¿verdad?
vas a sacar aproximadamente unos, a ver, les digo. Un metro, listo. Van a sacar un metro. O sea, 100 centímetros, pues, para que me haga entender. 100 centímetros. Van a sacar varias hebras, listo. Entonces, ¿cuántas van a sacar? Y entonces, 2. Aquí llevo 4. 6. 2, 4, 6. 6. Me regreso para 8. 2, 4, 6, 8. 8. 10. Y 12. 12, con 12. Yo creo que con 12. 10, 12. ¿Verdad? 12 hebras en total. 6 blancas y 6 rojas, ¿sí? Repito, 6 blancas y 6 rojas. Cortan aquí, cortan todo esto. Y entonces aquí vamos a cortar. Ya van a ver por qué vamos a cortar ahí. Necesito dejar la argolla, las argollitas acá, miren. Cierto, yo siempre hago esto, miren, dejo las argollitas acá. Y esto lo separamos en 2. 4, en 4, perdón. 3, 6, 9, 12. Grupitos de A3, listo. Grupitos de A3. Aquí es muy fácil porque aquí ya están separaditas, ¿bien? Repito, van a tomar la cinta métrica y van a medir 1 metro, ¿sí? Porque solamente 12 hebras, porque estoy utilizando el macramé. El macramé es muy grueso, ¿sí? Entonces, y aparte los ojales son muy pequeños, miren, los ojales son muy pequeños, es un bolsito pequeño. ¿Listo? Bueno, vamos a ponerlo mejor aquí. Yo sé que a muchos no les incomoda ver mis pies. Vamos a ponerlo acá, ¿bien? Vamos a ponerlo aquí. Bueno, ya que no importa. Aquí. Entonces, miren, presten mucha atención. Espero se vea ahí claramente. Entonces, como les decía, vamos a separar esto en 4 grupos de 3. Aquí llevo 2 grupos. Uno rojo, uno blanco, ¿verdad? Y aquí separamos otro grupo. Uno rojo y uno blanco. ¿Sí? Miren que el macramé es más manejable porque como son hebras gruesas. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cruzar blanco con blanco, miren. Voy a cruzar blanco con blanco. Sí, entonces miren. 3, 6, 9 y 12. 3 hebras blancas, 3 hebras rojas, 3 hebras blancas y 3 hebras rojas, ¿verdad? Voy a cruzar blanco con blanco. Entonces hago esto, ¿sí ven? Simplemente los cruzo así. Luego hago rojo con rojo. Y ahora es más fácil, miren, blanco y blanco por en medio de los rojos. Rojo y rojo por debajo de los blancos. Y así me voy a ir yendo blanco con blanco. Y por supuesto vamos a ir desenredando abajo sin perder la posición. Miren, ahí se mantienen los hilos cruzados. Rojo con rojo por debajo, blanco con blanco. Rojo con rojo y blanco con blanco. Rojo con rojo y blanco con blanco. ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí yo voy a poner así y me va a ayudar de esta mesa rojo con rojo, blanco con blanco. Como cruzándolo, ¿verdad? Este con este por debajo de estos dos
se cruzan, blanco con blanco se cruzan, rojo con rojo, ¿sí? Y así vamos a ir trabajando la trencita. Es un cordoncito redondo. Mucho cuidado con el color blanco si lo están trabajando porque suele ser, se ensucia, ¿verdad? Puede ensuciarse un poco. Entonces ustedes lo van a trabajar en una parte donde ustedes digan que no se va a ensuciar. Miren, blanco con blanco. Se cruza. Oralia, buenos días. Bueno, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos. Entonces, rojo con rojo, mire. Por debajo de las dos blancas. Y blanco con blanco. Y así voy a ir trabajando la trenza, listo. Entonces yo voy moviendo un poquito la trenza para poder mostrar, ¿verdad? Este cordón también lo he explicado muchas veces, esta clase de cordón redondo. Lo he explicado muchas veces también en el canal. Miren, entonces así vamos a empujar esto para adelante para poder ir dando espacio. ¿Cuáles debo cruzar? Rojo con rojo, miren, por debajo de las dos blancas, ¿verdad? Y sostengo acá para que el cordón no pierda su forma, ¿verdad? Ahora blanco con blanco. Rojo con rojo. Miren que no pierdo la posición de los hilos. Blanco con blanco, rojo con rojo. ¿Qué toca blanco? Miren. Están los dos rojos aquí cruzados, entonces el blanco y el blanco se van por debajo y se cruzan, ¿verdad? Y así sucesivamente, el rojo con el rojo, blanco con blanco, rojo con rojo. Y así me voy a ir yendo. Lo voy a hacer un poquito más rápido porque recuerden, me toca avanzar bastante este cordón porque tengo que hacer las esferas. Le quiero hacer unas esferitas a esto como para no dejarlo tan simple, ¿verdad? Entonces quiero hacerle como una decoración, pero bien bonita. Sí, miren cómo me quedan de bello el tejido. Buenas tardes, del Toro. ¿Cómo está? Bienvenida. Instalando esto para adelante. Rojo con rojo por debajo de los blancos. Se cruzan. Ahora blanco con blanco, ¿verdad? Blanco con blanco. Rojo con rojo. Voy a ir más rapidito porque como les digo, tengo que terminarlo. Blanco con blanco, rojo con rojo. Miren que de 1 metro apenas queda el cordoncito larguito. Entonces, si usted considera que es 1 metro de hilo es muy largo, usted lo puede hacer de 80, ¿sí? Corta las 12 hebras si está trabajando con macramé, repito. Esto es para quien esté trabajando con macramé. Miren el grosor del cordón, apenas es para el monedero, ¿verdad? Apenas es el grosor del estambre. La cantidad de hebras, perdón, son 12 hebras en total, 6 rojas y 6 blancas, las cuales todas en total las dividimos en grupos de 4, en 4 grupos, perdón. Cada grupo contiene 3 hebras, ¿verdad? Repito, cada grupo contiene 3 hebras, 3 rojas, 3 blancas, luego 3 blancas y al final 3 rojas. Y si usted suma todas, 12, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, si lo van a hacer con crochet, evidentemente son más hebras, ¿sí? Serían 4, 8, 12, 16.
No, puede hacer la de 20, listo. Vas a cortar 20 hebras en total, repito. Si lo vas a hacer con crochet, corta 20 hebras en total y eso lo divides en 4 grupos de 5. Cada grupo de 5 hebras, ¿verdad? Si lo vas a hacer con hilo crochet o con el coral, respectivamente. ¿Listo? Pues aquí ya vamos avanzando. Miren, rojo con rojo, blanco con blanco y así. Bueno, evidentemente lo hice demasiado largo. Yo siento que quedó largo porque como corté las hebras de 1 metro. Yo igual lo voy a terminar bastante, lo voy a avanzar bastante porque por si considero dejarlo larguito, lo dejo, ¿verdad? Yo creo que hubiese sido perfecto con 90 o 80 centímetros, ¿sí? Las hebras en total. Que hubiésemos cortado todas las hebras de ese largo, ¿verdad? Entonces, mire, recuerden, el blanco con el blanco se cruzan por debajo de los rojos. Usted lo pasa por debajo, miren. Rojo con rojo por debajo de las dos blancas. Nuevamente blanco con el blanco por debajo de las dos rojas. Se cruzan, miren. Ahora los rojos se pasan por debajo. Otra cosa que ustedes pueden hacer es trabajarlo entre dos personas, ¿verdad? Una persona, una decoración de un hongo, una decoración de un hongo. O sea, usted quiere que yo haga un diseño de hongo sobre una mochila. Blanco con blanco, rojo con rojo, blanco con blanco, rojo con rojo y así, blanco con blanco, rojo con rojo. Bueno, una vez que yo termine esto, ya lo voy a dejar acá, ¿verdad? Ya está larguito, creo que así es suficiente, considero, pues yo no sé. Una cosa es como yo lo veo aquí y otra cosa es como realmente esté, ¿verdad? Miren, entonces el cordón queda redondito, ¿sí ven? Este cordoncito, bueno, pero yo lo mido. No, podría haber sido más larguito, ¿verdad? Bien, vamos a hacerlo un poquito más largo. Como para que no me quede tan, tan cortico. Lo quiero hacer más largo. Bien, blanco con blanco, rojo con rojo y así. Ok, un hongo, un hongo. ¿Como qué hongo más o menos? Como, o sea, la figura, es que hay muchos hongos, no sé, un hongo, un hongo, un hongo. Pues realmente el pedido sí es muy extraño, lo digo así, pero bueno, nunca me habían pedido una mochila de hongo, pero está bien claro, hay que hacerla entonces, pero no sé cuándo. Cuando pueda, cuando haya el material. Es que no me puedo comprometer con nadie precisamente porque muchas veces hago una promesa y quedo mal. Entonces yo por eso muchas veces, a mí no me gusta comprometerme, ¿verdad? Decir, ay, es que sí lo voy a hacer, ¿no? Porque muchas veces digo que lo voy a hacer y al final no salgo con nada. Bien, como ya tenemos el cordón, evidentemente. Ah, ok, ese está bonito, ese que usted puso ahí. Vamos a mirar el desnivel, miren el desnivel acá. Entonces yo voy a hacer es así, miren. Voy a ubicar dos ojales en la parte central, mírenlo, de justo medio encima de este corazón, bueno, casi al lado. Y vamos a ingresar el cordón, miren. Ingresamos, miren. Apenas fue de 12 hebras para el macramé. Sí, apenas fue de 12 hebras, quedó gordito. Miren, entonces ingresamos por el ojal de la izquierda, no por el de la derecha, sino por el de la izquierda. Bueno, usted también lo puede hacer por el de la derecha, pero a mí siempre me gusta de izquierda, por el de la izquierda, perdón, y voy pasando. No, creo que de 1 metro apenas fue, miren que no, siento que apenas fue de 1 metro, ¿verdad? El cordoncito. Por uno ingreso, miren, ingresé, salgo acá, vuelvo e ingreso. Vuelvo e ingreso acá.
vuelvo y salgo a este espacio, en este espacio, perdón, salimos, ingreso acá, entonces volvemos a salir acá, ordenadamente. Aquí me estaba pasando un ojal, mucho cuidado, que por esto podemos cometer un error. Miren, entonces salimos acá, ingreso en este. La ventaja del macramé es que queda bastante rígido, ¿verdad? Se siente el tejido rígido, duro. Y salimos acá, ¿ven? Tienen que ser 8 ojales, ¿verdad? Para que al momento de usted cerrar la bolsa quede así, miren. Quede cuadradita arriba, ¿verdad? Quede así. A mí me gusta siempre cerrarla de esta manera, ¿sí? Hacer 8 ojales y bueno, ahí está. Ahora, ¿qué nos queda hacer? Ay, bueno, aquí está. Vamos a cortar. Vamos a hacer acá. Ay, vamos a cortar acá. Vamos a cortar este hilo. Que si lo hice, o sea, de 1 metro apenas, un de 80 centímetros, póngale 90. De 90 centímetros apenas es. De 90 centímetros, no sé si estén viendo ahí o esté muy cerca la cámara, me lo hacen saber, por favor, es muy difícil adivinarlo desde acá. Aquí yo hice zoom, apliqué zoom a la pantalla, pero no sé cómo lo ven ustedes. A veces me confío y siento que, pues me confío, ¿verdad? Me confío y se ve mal. Se ve muy lejos o se ve muy cerca. Y no logro mostrar lo que realmente necesito mostrar. Lo que necesito mostrar. Entonces ahí está. Yo aquí voy a hacer un nudo doble. Repito, vamos a hacer un nudo doble fuerte. De modo que esto va a quedar por dentro claramente. Este nudito queda en la parte interna del tejido. ¿Sí? Esto no se va a notar. Usted va a cortar el excedente o lo va a usar de relleno, ¿verdad? Lo podemos utilizar de relleno, lo mismo este. Voy a sacar este nudito. Y hacemos como hicimos en el otro, un nudo doble. De modo que esto quede rígido y fuerte, ¿sí? Fuerte. Fuerte, 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 como nos gusta a nosotros. Bien fuerte y bien grande. Ahí está. Esto no va a quedar así, no se preocupen, porque como vamos a hacer una decoración, vamos a poner algo acá. ¿Sí? Chicas, por favor, díganme si se está viendo bien la pantalla. Necesito que ustedes también me colaboren diciéndome cómo se ve. Cómo se ve la imagen, ¿verdad? Si está muy pegadito o qué. Tomamos entonces nuestros hilos nuevamente. Miren, voy a tomar el rojo y voy a tomar el blanco. Vamos a hacer un anillo mágico, ¿sí? Voy a hacer una decoración. Yo empiezo con el rojo, listo, anillo mágico. Y montamos 9 puntos. ¿Sí? Vamos a imaginar que es como si estuviésemos empezando una. Ok, amiga, muchas gracias, Ana González. Y voy a empezar a hacer 9 puntos bajos, pero yo siempre arrastro desde la primera vueltica. Recuerden que yo siempre tejo de esta manera el hilo alma, ¿verdad? De una vez desde esa primera vueltica ingresamos, ¿verdad? Ahí ingresé el hilo blanco y simplemente voy a tejer 9 puntos. Llevo 1, llevo 2, miren, sobre el anillo mágico y arrastrando de una vez el hilo blanco. 2, así queda más resistente el tejido, ¿verdad? 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. A ver, permítame por favor, 9. Bueno, sí. Yo voy a cortar esto porque yo sé que esto me va a fastidiar. Ese relleno no lo boten. ¿Por qué? Porque lo vamos a aplicar también como relleno, ¿verdad? Aparte de que vamos a utilizar una fibra, no se preocupen que eso no va a quedar ahí. Entonces, miren, voy a hacer una decoración.
Entonces yo voy a jalar un poquito, solo un poquito, porque no he terminado de... Jalamos un poquito el blanco y lo vamos perdiendo lentamente sin exagerar. Tomamos uno de los cordones, recuerden, cualquiera. Miren el anillo mágico, presten mucha atención. Anillo mágico, miren que no he terminado de cerrar el tejido. Entonces por ahí vamos a pasar el cordón, ¿verdad? Así, ¿sí ven? Y antes de cerrar, usted pasa el cordón y ahora sí puede cerrar el anillo mágico, ¿verdad? Lo ajustas, mira, ¿sí? Una vez que hayas pasado ya ¿cómo se dice? El cordón, ajustas lo suficiente. Bien. Y entonces vas a hacer en la siguiente vuelta, mira. ¿Ves cómo debe quedar? Mira, así. Así. Entonces, como trabajamos en espiral, terminen de cerrar el anillo mágico hasta que les ajuste perfectamente. No se preocupen que después nosotros acomodamos esto. Y yo voy a ir arrastrando esa colita que nos quedó del anillo mágico y el hilo blanco, ¿verdad? Lo vamos a perder de una vez. Entonces voy a pasar al primer punto y voy a tejer 2 puntadas, ¿verdad? 2 puntadas. 1. Si me da más espacio para cerrar, mejor. Jalo fuertemente para que me cierre mejor ahí. Y seguimos. En cada punto vamos a dar 2 puntadas. Listo. ¿Qué estoy haciendo? Entonces voy a empezar a aumentar. Bien. Voy a dar 2 puntadas en cada punto disponible. A veces tejo de esta manera porque se me facilita más. Pero mi agarre es como si fuera un lápiz, perdón, así. Entonces, en cada punto disponible voy a dar 2 puntadas. Bien. 2 puntadas en cada punto disponible. O sea que si empecé con un anillo mágico de 9 puntos, al final voy a tener 18 puntos. 18 puntitos, recuerden. A ver, Andresito. Mi Andresito. Andresito. Cabe lo mismo. Ay, pues no tengo. No, pues ni modo, no tengo. Iba a marcar el primer punto, pero bueno, me toca seguir tejiendo así. Entonces llevo 4, voy contando mejor. Miren que yo voy arrastrando la colita del comienzo y el hilo blanco, ¿verdad? Porque quiero hacerle un diseño sencillo. Hola Stephanie Villa, bienvenida, ¿cómo estás? En cada punto voy tejiendo 2 puntadas, ¿verdad? Hasta terminar la ronda. Estoy agarrando la hebra de atrás. No estoy agarrando la cadenita completa. Bien. Bien, amigos. Bien, bien, bien. Ok. Seguimos, chicos. 2. Seguimos, chiquillos. Chiquillos, chiquillos. Miren, así voy dando la vuelta. Miren cómo va quedando el tejidito, ¿verdad? Miren. Esto después queda por dentro. Eso no se va a ver. ¿Sí? Eso no se ve. No tiene por qué verse, ¿verdad? Y así, así vamos tejiendo. Aquí se me pasó un aumento. Recuerden que las clases están disponibles en transmisiones en vivo, ¿sí? En transmisiones en vivo, en la pestaña donde dice en vivo. Ahí está la primer parte, que fue la base. Ahí está todo, ¿sí? Por si se animan a tejerlo, por supuesto, les recomiendo que lo hagan para estas fechas. Miren qué lindo queda nuestro bolsito o monedero, como usted quiera hacerlo. Yo quiero hacerle un diseño de corazón, bien, un diseñito de corazón acá y un diseñito de corazón al otro lado. Pero este sí no lo voy a hacer sencillito, no lo voy a hacer en alto relieve como tal, sino sencillo, ¿sí? Lo puedo hacer en colores corazón cuando es resana. No entendí, Stephanie Villa. Stephanie Villa. Si te puedes hacer explicar mejor, te lo agradecería porque realmente no entendí lo que me dijiste. Bien, yo arrastré lo suficiente el hilo blanco, lo voy a dejar entonces afuera. El hilo, la colita, la voy a dejar por ahí. Y sigo tejiendo nomás arrastrando el blanco, ¿verdad? Miren.
Ahí ya estamos dando la primera vuelta, la segunda vuelta, perdón, porque el anillo mágico ya cuenta como la primera vuelta. Y esta es la última vuelta, esta es la única vuelta de hecho de aumento, es la única vuelta de aumento esta que estoy haciendo, ¿verdad? Bien, ahí ya terminamos entonces la primera vuelta. Si usted cuenta debe tener 18 puntos, bien. Ok, voy a empezar, miren, voy a empezar a hacer un punto. Entonces serían 2, 3 y 2. 2, 3 y 2. Bueno, vamos a hacer el corazón, ¿verdad? Cierro con blanco, miren, entonces ahí hice un punto en rojo y paso y cambio de color, ¿verdad? Hago un punto en rojo. ¿Sí ven? Ahí con blanco, miren cómo va quedando. ¿Qué dicen por aquí? Tú lo puedes hacer en los colores que tú quieras, Stephanie Villa, ¿sí? Lo puedes hacer en los colores, eso sí, siempre y cuando sean dos colores por lo menos para empezar. Aquí hago 2 puntos. 1, 2, 3. De hecho vamos a hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Aquí ya no hacemos aumento, listo. Miren que ya vamos a empezar a encocar el diseño, ¿verdad? 3 puntos. Miren, entonces yo suelto el blanco, agarro el rojo y hago 3 puntos. Luego 3 puntos en rojo. ¿Sí? 1, 2 y 3. Repito, aquí ya no hacemos aumento, ¿sí? Simplemente tejan así, sin aumentar. Bien, sin aumentar. Ya necesitamos que esto se encoque, ¿verdad? Suelto el blanco, el rojo, agarro el blanco y nuevamente hago mis 3. Aunque yo siento que el corazón así queda demasiado grande. Vamos a reducirlo mejor. Para esta esferita queda demasiado. No la voy a hacer tan grande. Vamos a hacerlo de dos puntos acá blancos. Dos, tres, 1, 2. Bueno, cerramos ahora sí con el color. Repito, la vuelta número 3 la empezamos con un punto rojo, 2 puntos blancos. No se me van a complicar. Vuelvo y cierro entonces con rojo, miren. Y hacemos un puntico, ¿verdad? Un puntico rojo. Y nuevamente 2 punticos blancos. Bien. 2 punticos blancos. 1. Inmediatamente, automáticamente el tejido se encoca, ¿verdad? 2 puntos blancos, 1 rojo y 2 puntos blancos. Ahí nuevamente soltamos el blanco, agarro el rojo. La idea es que los hilos no se me enreden. Entonces así agarramos. Ahí está. Y sigo tejiendo entonces con el rojo hasta el otro lado. Ya no hacemos aumento. Miren que el tejido inmediatamente se encoca. Bien. Miren, obviamente esto va a quedar por dentro. Todas estas hebras, esto lo podemos cortar un poco. ¿Sí? 2 blancos. Miren, empecé 1 rojo, 2 blancos, 1 rojo, 2 blancos y sigo tejiendo con rojo. Trato de ubicar el siguiente corazón acá, al frente, ¿verdad? Como por aquí. ¿Me hago entender, chicos? Es muy fácil. Feliz día, Stephanie Villa. ¿Qué? Entonces hacemos ahí otro puntico. Voy calculando más o menos dónde puedo poner la otra figura. Ok, ahí hago cambio de color. Entonces ahí he tejido 5 puntos. Entonces cambio de color, 5 puntos con rojo. Cierro con el blanco y hago lo mismo. 2 puntos blancos. 1, 2. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y hacemos un punto rojo. Vuelvo y suelto el rojo, agarro el blanco. ¿Cierto? Lo agarro así para que no se me enrede. Y ahí los voy cruzando. Y hago nuevamente 2 puntadas en blanco. ¿Cierto? Bueno, me quedó muy pegadito. Vamos a tener que correr entonces en vez de 5 puntos de separación, 4. Hay que tomarle la comba al palo, como dicen por ahí. 1, 2, 3, 4. Exacto. 4 puntos de separación en rojo.
No me dejen olvidar, nosotros iniciamos con un anillo mágico de 9 puntos, porque la otra esferita tenemos que hacerla exactamente igual, con la misma cantidad de puntos. Entonces, 2 blancos, suelto el blanco, agarro el rojo, uno rojo y nuevamente 2 blancos. Nuevamente suelto el blanco. Y termino, miren, aquí terminamos con 4 puntos rojos. Mire que me dio la separación perfecta, 4 aquí y 4 acá, ¿cierto? Bueno, de hecho, esta es la parte del... Ok. Entonces en la siguiente hay que abrirlo. Entonces aquí si cerramos nuevamente con rojo, con blanco, suelto el blanco. Entonces solamente son 3 puntos. Voy a empezar una nueva vuelta. Suelto el rojo, agarro el blanco y empiezo a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y ya vamos formando el diseño, ¿verdad? 5, 6 y 7 puntos, amigos. Miren, 7 puntos en color blanco, ¿verdad? Ahora vuelvo y suelto el blanco, agarro el rojo y simplemente sigo tejiendo con el rojo hasta la próxima figurita. Yo simplemente voy tejiendo con el rojo, espero se vea muy bien y se entienda. Ahí, sigo tejiendo con rojo. 1 y 2 medio dedos acá. Suelto, agarro el blanco y hacemos los 7 puntos en blanco. 1, 2, se va quedando la esferita. Vamos dando rotación al cordón para que no se me vaya a enredar. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces aquí suelto el blanco, agarro el rojo y hemos culminado entonces esta vuelta. Entonces seguimos, mire. 1, 2 y me meto un punto acá. Suelto el rojo, agarro el blanco y tejo 5 puntadas con el blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, todavía no tiene pinta de corazón, ¿verdad? Miren, ahí se va formando. Cuando lo ponga así, miren que todo lo demás queda por dentro, ¿verdad? El nudo y todo. Ahí nuevamente tomamos el rojo, cierro y tejo 3 puntos. De hecho son 4. 1, 2, 3 y 4. Y tejo nuevamente mis 5 puntos en color blanco. Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Cambio de color, suelto el blanco, agarro el rojo. Y entonces aquí sigo, mire, tejiendo con el rojo. Entonces ahora que me toca 3 puntos en blanco. 3, 4, 5. Y ahora sí hago 3 puntos en blanco para ir cerrando la figurita, ¿sí? Como les digo, estoy tejiendo, pero miren, la figura es así, ¿sí ven? Ahí se va formando el corazón. Bueno, yo le veo pinta de corazón, aunque, bueno, quizás unos sí, unos no, pero se teje, o sea,
Así, cuando lo ponemos así, queda al revés, pero como el monedero es así, miren la caída del monedero es así, entonces el corazón va a quedar mirando obviamente así, va a tener este mismo efecto mirando hacia abajo, ¿verdad? Y aquí entonces hago los 3 puntos, ¿verdad? Y en la siguiente vuelta entonces vamos a finalizar en un solo punto para formar la punta del corazón, ¿verdad? Esta partecita, mira, esta partecita. Entonces ahí hice 3 puntos en blanco, cierro con rojo. Sigo tejiendo hasta llegar a la otra figurita y hacer exactamente lo mismo. Y como les dije, miren, el nudo queda por dentro, ni se nota, ¿ven? El nudo para eso es para que quede, asegure la esferita y no se nos vaya a salir. Para eso es el nudo. Entonces aquí, miren, hacemos cambio de color, suelto el rojo, agarro el blanco y tejo mis 3 puntadas con el color blanco. 1, 2 y 3. Luisa Andrea Robles González, buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, LR Crochet, ¿verdad? LR Crochet, ¿cómo está? Bienvenida. Ahí están los 3 puntos. Ahora sí, seguimos tejiendo con rojo. Recuerden que la figurita queda mirando así, ¿cierto? Ahí se va formando el corazón. Entonces aquí hacemos los punticos en rojo. Tranquila, igual estamos, bueno, igual la clase queda guardada, pero sí hace que hace 57 minutos empezamos la clase. Entonces miren lo que yo les digo, ahí solamente como tengo 3 puntos, voy a tomar el centro, hago un punto con blanco, ¿verdad? El punto central, y esa ya vendría siendo la última vuelta de diseño, ¿verdad? ¿Qué toca hacer? Entonces toca cerrar en la siguiente vuelta, hago, miren, el puntico, cierro con rojo, y ahí ya se forma el corazón, ustedes ya lo van a ver, una versión mini de corazón, claro, no es un corazón súper grande, no, pero miren, al yo hacer esto, ahí queda el corazón, ¿verdad? Lo mismo queda en el otro, el corazoncito. ¿A poco no queda chulísimo? ¿Verdad? Aquí entonces, miren lo que yo sigo tejiendo con rojo. Esta parte, recuerden que estoy tejiendo con macramé, pero si bien normalmente se teje, ustedes saben que los bolsos estilo guayú o los guayú en sí, yo los prefiero hacer en crochet, ¿verdad? Los prefiero trabajar en crochet. Entonces las esferitas quedarían así. Obviamente colgando ahí me queda faltando la otra. Y empezar a rellenar. Esta me toca rellenarla, evidentemente, con la fibra sintética que tengo por aquí. Entonces ahí llegamos al siguiente corazón. Vamos a hacer el cierre, recuerden. Cierro con blanco. Y hacemos un punto blanco en los 3 centrales, en los 3 que tenemos aquí. En el punto central hacemos uno blanco, ¿sí? Para formar la punta del corazón. Suelto el blanco, agarro el rojo y sigo tejiendo. Bueno, más allá de que haya quedado una esfera, más bien me quedó como un ovoide, ¿verdad? Me quedó la forma ovoide, muy alargadito, pero para poder hacer el corazón, mire. Por eso lo he hecho así para formar el corazón, ¿verdad? El primer corazón, porque tengo que hacer otra esfera exactamente igual, otro ovoide, para pegarlo a la otra. Bien, entonces aquí yo qué voy a hacer, miren, entonces aquí ya vamos a hacer lo siguiente, voy a empezar a hacer disminución. Voy a hacer, ok, disminuciones. Aquí son disminuciones seguidas. Entonces tengo que llegar al final, tengo que mirar, ok, el final es acá. Sigo tejiendo con el rojo normalmente. Bueno, vamos a dar una vuelta en rojo en sí. ¿Sí? Voy a empezar a dar una vuelta completica en rojo. Después de los corazones, repito,
Después de haber hecho el corazón, miren, los dos corazoncitos, miren, vamos a hacer una vuelta en rojo, ¿verdad? Que es la que estoy elaborando en este momento. Una fila en rojo. O una carrera en rojo. Ahí entonces tejemos con rojo. Y normal, una vueltica en rojo, ¿cierto? Bien, una vueltica en rojo. Este cosito queda, ay, tan lindo que queda esto. Queda bonito. Queda bonito. No sé, a mí me gustó, a mí me gusta cómo se ve. Puede que a algunos les guste, a algunos no. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, ¿verdad? Puede ponerle los flequitos y ya termina su monedero. Pero si gusta, le puede hacer entonces esta figurita. Le puede hacer esta figurita a su tejido. Si no la quiere hacer, no la haga, ¿verdad? Eso es opcional también, no es obligatorio. Evidentemente no es obligatorio. No, 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 no es obligatorio. Quedó súper alargado esto, pero bueno, no importa. Queda el efecto. Lo que quería era lograr el corazón y fue algo que logré, miren. Simular los corazoncitos, ¿verdad? Que todo tuviese corazón. Hacerlo lo más llamativo posible. Y el color a mí me gusta, el blanco, ¿sí? La combinación entre, de hecho es un crudo, no es tan blanco, sino como un crudo. Tiende a tirar a ser como amarillento el hilo, como amarillento, ¿verdad? Por eso. Bien, aquí ya entonces vamos finalizando, culminando. ¿Yo qué voy a hacer? Miren, como yo no quiero hacer disminuciones, gracias mi querida Luisa Robles, LR Crochet, más conocida como LR Crochet. Miren, entonces yo voy a tomar una aguja, una aguja lanera. Miren, vamos a tomar una agujita de estas. Ustedes traen su agujita. Me encanta esta herramienta, siempre la uso para mis proyectos. Entonces, como yo no quiero hacer disminuciones, ¿qué voy a hacer? Miren, vamos a cortar. Bueno, vamos a terminar esta vuelta primero que todo. Entonces ya sabe, después de los corazones vas a hacer una vueltica en rojo, ¿listo? Una vuelta completa en color rojo, miren, ahí la estoy haciendo. Entonces yo quiero... A ver si se logra ver bien ahí. Tengo que terminar la vuelta. Aquí la voy a terminar, ¿verdad? Entonces, ok. Perfecto, ahí está más que suficiente. Van a cortar la hebra blanca, repito, ya no la vamos a utilizar. Ok, Luisa Robles, LR Crochet. Lo que pasa es que sí me acuerdo de usted porque usted también estuvo conmigo en TikTok, ¿verdad? Entonces me acompañó bastante, entonces ya la tengo en cuenta porque, bueno, después de haber cortado el hilo blanco, evidentemente, se dieron cuenta cómo lo corté normal. Lo cortamos, miren que queda más bien como un ovoide. Queda bonito también, si usted gusta lo puede hacer así. O el corazón hacerlo más pequeñito. Pero miren que con el corazón así apenas no pierde su gracia, ¿verdad? Miren, corazón acá, adelante y atrás. Un corazón adelante y un corazón atrás. Él queda mirando así, recuerda. Vamos a cortar aproximadamente una hebra de 15 centímetros. Sacamos, miren. Muchísimas gracias a ustedes por verme ahí en los directos, en las clases. Y voy a enhebrar. Porque como yo no quiero hacer disminuciones, esas disminuciones no me gustan, ¿sí? Para estos tejidos no. Y vamos a agarrar la hebra de afuera, miren. Cada una de las hebritas de afuera, ¿verdad? Cada una de las hebritas usted va agarrando. Solamente la hebra de afuera, listo. La hebra de afuera. ¿Y qué vas a hacer? Vas a tirar. Vas a ir tirando lentamente sin exagerar, ojo. Sin exagerar. No he puesto el relleno, chicos. Por eso no puedo cerrar del todo. Porque no hemos puesto el relleno, ¿verdad? Cuando usted ponga el relleno, ahora sí puede tirar completamente de esa hebra y asegurar, ¿verdad? Solamente estamos agarrando la hebra de afuera. Repito, la hebra de afuera. ¿Sí? Hebra de afuera. Bien.
Yo voy jalando lentamente, miren, voy jalando lentamente. Miren cómo va cerrando de bonito. Ahora sí es momento de ir rellenando, ¿verdad? Es momento de rellenar. Tampoco voy a utilizar todo este relleno porque es que, bueno, aprovechemos esto, ¿verdad? Esto va a ser un provecho. Vamos a rellenar aunque sea, bueno, mitad y mitad, ¿verdad? O para que no queden desbalanceadas. Bueno, tratar de que queden bien, ¿cierto? Ustedes rellenan un poquito acá y con la fibra, con fibra, mira, tú vas a seguir rellenando, ¿verdad? Tú rellenas muy bien. Estos más que todo se utilizan los amigurumis, entonces como yo, bueno, me estuve animando a hacer amigurumis, tengo de esa fibra, miren. Entonces, si ven, rellenamos. Que quede compacto, ¿sí? Entre más compacto quede arriba, mejor, ¿verdad? Así, compacto. Que usted sienta como que queda, miren. Entonces, ahora sí. Otro poquito. Bueno, de hecho, cuando terminen de cerrar, cuando terminen de tomar todas las hebras, jalan y pierden. Esta aguja es muy práctica, me gusta mucho. Esta aguja es mi herramienta, una de mis herramientas principales para tejer, ¿verdad? Ahí voy cosiendo, perdón, voy agarrando solamente, repito, las hebras de afuera, ¿verdad? Hebras de afuera. Ojo, todavía nos falta la otra esferita, entonces estamos cortos de tiempo, pero igual la vamos a terminar, ¿verdad? Quiero hacer la otra esfera y mostrar el proceso para quien llegó tarde. Pueda ver el proceso de la elaboración. Miren que llegamos aquí al... Ok, ok, miren. Y ahora sí, voy jalando, miren. Bueno, a la mano de Dios, ¿sí ven? Y cierra. ¿Sí? Cerramos. Ahí, 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 ahí. Traten como que quede bien cerradito. Ahí se va cerrando poco a poco, ¿verdad? Acomodan su tejido, miren. Y está, queda ahí compacto. Mucho cuidado en no reventar la fibra, el hilo, etcétera. Ahí está. ¿Sí? Y así queda más o menos así queda ese cosito. Entonces vamos a pasar directamente por aquí. A ver, necesito cerrar esto, agarramos por acá. Y hacemos, digámoslo así, un giro. Sacamos y aseguramos, ¿verdad? Aseguramos y este hilo lo perdemos por dentro, ¿verdad? Por dentro. Por dentro, por donde ustedes gusten, pero piérdanlo. Y jalamos un poquito acá sin exagerar, porque al exagerar se recoge esto. Bien. Y ese hilo pues, simplemente lo perdemos por dentro de nuestro tejido. Y ya, lo que sobre lo corten y ya está. ¿Sí? Ahí jalamos y cortamos, ¿verdad? Cortamos. Entonces la primera esferita o bolita queda así. Miren que el corazón queda mirando a su posición como corresponde. Vamos a hacer la otra. El otro churrito. Yo le digo churrito a este. Quedó como un churrito, ¿verdad? Miren. No importa, si yo lo voy a dejar. Churrito. Ok, anillo mágico. Vamos a empezar entonces haciendo el otro anillo mágico. Vamos a emplear nuevamente los dos colores y usted va a hacer el anillo mágico. Vamos a hacer exactamente el mismo. La misma bolita o ovoide. Este no me sirve porque aquí está un nudito, lo voy a sacar. Y entonces hacemos crochet y hacen anillo mágico, recuerden. Anillo mágico y 9 puntos sobre el anillo mágico, ¿verdad?
María López, gracias, bienvenida. Hacemos el punto anillo mágico, recuerde. Anillo mágico. Y ahí formamos un punto bajo, una cadenita, perdón. Y ahí empezamos a arrastrar el hilo blanco. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dar la primera puntada. Y de una vez encima de este hilo vamos a ubicar el hilo blanco. Encima, miren. Yo lo pongo encima, ¿sí ven? Encima el hilo blanco lo ponemos y cerramos el punto. El primer punto bajo, ¿verdad? Ahí está listo. Y está dentro, miren, incluimos el hilo blanco. Y voy a hacer los 9 puntos bajos, ¿verdad? Sobre el anillo mágico y arrastrando ese hilo blanco, miren. ¿Me hago entender, chicos? Es muy fácil realmente. 2, voy a hacer 9 puntos. 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7, 8 y 9, ¿verdad? Un anillo mágico con 9 puntos. Ajustamos el hilo blanco. Con cuidado lo van jalando hasta que quede a ras, ¿cierto? No lo vamos a sacar, no. La idea es dejarlo ahí, miren, que quede más o menos a ras ahí, ¿sí ven? Y ahora sí, tomamos el otro cordón. Tomamos el otro cordón que está sin la esfera, sin el ovoide. Lo vamos a tomar también. Y lo pasamos por ahí, ¿verdad? Y cerramos el anillo mágico. No sé por qué el internet está lento. Ustedes me están viendo bien, háganmelo saber. Ahora sí tiramos de la hebra corta, ¿verdad? De la hebra corta que nos quedó del anillo, mire. Jalo y cierro. Termino de cerrar. Bien. Ajusten, en lo posible ajusten para que no les quede un espacio impresionante ahí entre. Ahí. Ya después lo jalamos, lo llevamos hacia abajo. Y ahora empezamos a dar una vuelta de aumentos, que es la única de aumentos que vamos a hacer. Es decir, en cada punto vamos a dar 2 puntadas, ¿verdad? 1 y 2, ¿verdad? Jalamos un poquito este hilo. Entonces, en cada punto disponible vamos a tejer 2 puntadas. En esta técnica se trabaja en espiral, ¿sí? Esta técnica se trabaja en espiral, quiero decir. Por lo tanto, no se cierran vueltas. Voy a tejer 2 puntadas en cada punto disponible hasta completar la ronda, ¿verdad? Hasta completar la fila. Entonces aquí yo voy tejiendo y entonces en cada punto disponible voy dando 2 puntadas arrastrando el hilo blanco y arrastrando la hebrita que nos quedó del comienzo del anillo mágico para irla perdiendo, ¿verdad? Dentro del tejido. Bien. Entonces así sucesivamente me voy a ir desplazando en esta vuelta. Y es la única vuelta de aumento que vamos a realizar, es decir que al final, si empezamos con un anillo mágico de 9 puntos, en esta ronda número 2 vamos a tener 18 puntos. Bien. Ya voy llegando al final, miren. Vamos llegando al final. Este es el último punto, de hecho. Y de una vez voy a dejar esto ya por fuera. Ya no lo necesito más. Este hilo lo cortamos después, recuerden, se pierde. Y sigo arrastrando. El que sí debemos seguir arrastrando es el blanco, porque con el blanco vamos a hacer el diseño, ¿verdad? Del corazón. Entonces vamos a empezar la vuelta número 3, que es ya no es vuelta de aumento, sino una vuelta normal, donde vamos a empezar con un punto blanco, perdón, un punto rojo, luego 2 puntos en color blanco, ¿sí? 2 puntos en color blanco, uno y en el siguiente otro. Luego un punto rojo, cierro con rojo, pasamos al siguiente punto o espacio y hacemos uno solo en color rojo. Suelto el rojo, agarro el blanco y en el siguiente espacio hacemos uno blanco
Y en el siguiente hacemos otro blanco. Ahí está. Dejo 4 puntos de separación. Bueno, aquí dice que 3 con 4. Te suelto el blanco, cierro con rojo. Bien, ahí queda el primer diseño, se podría decir. Hago 4 puntos. 1 de separación con rojo. 2. Y de una vez vamos dándole la forma para que se encoque nuestro tejido, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos formando el primer corazón. Hago 4 puntos de separación con rojo. 2, 3 y 4. Hacemos cambio de color, suelto el rojo, agarro el blanco y hacemos el siguiente corazón que representa, a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ok. Hacemos, mira. 1, 2 puntos blancos, mírenlos. Suelto el blanco, agarro el rojo. Lo voy a agarrar como corresponde para que se me cruce y no se me enrede. Ahí suelto el blanco, agarro el rojo, cerramos con rojo. 2 puntos blancos, 1 rojo. Suelto el rojo, agarro el blanco. Y hacemos 2 puntos en color blanco. ¿Sí? Entonces ahí ya estaríamos haciendo el segundo corazón. Miren. ¿Sí ven? Entonces suelto el blanco, agarro el rojo. Y hago solamente 3 puntos en color rojo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a abrir el corazón. Entonces solamente 3 puntos en rojo, suelto el rojo, agarro el blanco y como pueden observar vamos a empezar una nueva vuelta donde voy a cerrar con blanco, hago mis 7 puntos en color blanco, uno a este lado, los 5 que van aquí en el centro, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad amigos? Y uno más al final, para tener un total de 7 puntos, ¿verdad? Miren. Ahora suelto el blanco, agarramos el rojo, ¿sí? Y hago, miren. Sigo tejiendo y repetimos, hacemos solamente 2 puntos aquí. Y cierro con blanco. Para hacer el siguiente, la amplitud. Entonces, un punto a este lado, ¿verdad? Para abrir el corazón. Luego los 5 puntos, perdón, en color blanco. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente hacemos cambio de color. Suelto el blanco. Agarro el rojo. Y cierro. Ay, perdón, aquí me faltó, ¿verdad? Qué pena con ustedes. Me faltó el otro punto del otro lado. Menos mal me di cuenta a tiempo. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y uno más para 7, ¿verdad? Y terminamos otra fila. Suelto el blanco, agarro el rojo y aquí empezamos a cerrar el corazón. Entonces, en vez de 9, vamos a tejer 5. Entonces, aquí tejo 1, 2 y me meto un punto hacia adentro. Me meto pues un punto así. Paso un punto y hago los 5 puntos del centro en blanco, ¿sí? Miren, que vendrían siendo estos, miren. 1, 2, 3, 4, 5, luego 3 y luego 1, para ir dándole la forma de corazón. Entonces hago 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Suelto el blanco, agarro el rojo. Lo bueno es que no vamos a hacer disminuciones, recuerden cómo vamos a cerrar con aguja capotera o una aguja estambrera para poder cerrar. Lo mismo acá, me paso con 3, 4 puntos, ¿sí? Y hacemos los 5 puntos de aquí del centro del corazón para ir cerrando el corazón. Entonces en la siguiente vuelta vendrían siendo 3 y en la siguiente vuelta vendría siendo 1, ¿verdad? Para darle la forma al corazón. 2,
Aquí se teje al revés, pero cuando el resultado queda al derecho, ¿verdad? O sea, lo tejemos así, pero en realidad él queda así, ¿cierto? Mire, miren el monedero. Yo lo tejo al revés, pero igual él queda así, mire. ¿Sí ven? Aquí hacemos 4 y 5, mire. Suelto el blanco, agarro el rojo. Y ahora sí, sigo tejiendo y nos vamos a acercar entonces a la siguiente figurita donde vamos a hacer 3, recuerden. En vez de 5, ahora son 3 en color blanco. Suelto el rojo, agarro el blanco y cerramos con 3 puntos en color precisamente blanco o crudo más bien. 1, 2 aquí y 1 más 3. Soltamos el blanco, agarramos el rojo. Bien que ya se va formando el corazón, ¿sí ven? Y sigo tejiendo entonces hasta la próxima figurita donde vamos a repetir exactamente lo mismo. Entonces aquí ya, ¿qué? Ya aquí ya cerramos con 3. Suelto el rojo, perdón, agarramos el blanco y hacemos los 3 puntos que nos corresponden ahí. Uno sobre uno, un punto sobre cada punto. Punto sobre punto, mejor dicho. 1, 2 y 3. Ok, entonces ya vamos a terminar esta fila también y hacemos una más del diseño y empezamos a hacer una vuelta unicolor. Entonces miren, sigo tejiendo con el rojo. Ahí ya se va formando el corazón, ver el otro corazón, la otra figurita, miren, así van quedando las figuritas. Ok, miren, entonces aquí nos metemos otro puntico más y hacemos el último, ¿verdad? Un puntico, un punto blanco, suelto el blanco, agarro el rojo y hacemos cambio de color. Entonces ahí ya me queda el corazón, ¿verdad? Queda el corazón, un puntico, hacemos otro puntico rojo acá y desde aquí seguimos tejiendo hasta la próxima figura, donde vamos a realizar exactamente lo mismo. Mire, entonces hacemos un puntico acá en rojo, suelto el rojo, agarro el blanco, crudo, y hacemos el último puntico de esta otra figurita. ¿Sí ven? Entonces hacemos otro punto en rojo. Ahí ya formamos los corazones, como pueden observar. Apreciados habitantes de Barrio Naceres, les informamos que a partir del próximo jueves 15 de febrero, la recolección de la basura será puerta a puerta, en donde el operario irá hasta sus casas, a la puerta de su casa, a recoger la basura. Les pedimos el favor de que eviten botar la basura en estos puntos de acopio ilegales, como la cancha o al frente de la escuelita de Naceros, ya que la recolección para nuestro sector, como les decimos, será puerta a puerta. Evítense ganar un comparendo ambiental, el cual ronda los 800.000 pesos. El día de hoy miércoles tendremos una sensibilización en la caseta a partir de las 7. Y que ya saben, a partir de mañana jueves tendremos la recolección puerta a puerta. Bien, bueno amigos, apreciados habitantes de Barrio Naceres, les informamos que a partir del próximo jueves 15 de febrero, la recolección de la basura será puerta a puerta, en donde el operario irá hasta sus casas, a la puerta de su casa, a recoger la basura. Les pedimos el favor de que eviten botar la basura en estos puntos de acopio ilegales, como la cancha o al frente de la escuelita de Naceros, ya que la recolección para nuestro sector, como les decimos, será puerta a puerta. Evítense ganar un comparendo ambiental, el cual ronda los 800.000 pesos. El día de hoy miércoles tendremos una sensibilización en la caseta a partir de las 7. Así que ya saben, a partir de mañana jueves tendremos la recolección puerta a puerta. Bien, chicos, qué pena con ustedes. Buena información pues de por acá.
Ya hicimos los dos diseños, amigos, miren, ya hicimos los dos diseños, evidentemente se ve claramente que ya se hacen los dos corazones. Voy a dar una vuelta completamente en rojo, amigos, voy a dar una vuelta completamente en el color rojo. Sigo arrastrando, bueno, de hecho podemos cortemos este hilo de una vez, ¿sí? Yo lo quiero cortar acá, lo cortamos, ¿sí? Como para que eso no quede, ahí. Entonces lo cortamos, ya sacamos el hilo blanco. Ahí lo muestro, miren, ya entonces el hilo blanco queda por fuera. Usted simplemente, amigo, va a dar una vuelta completamente roja o el color que usted haya elegido de base, listo. En mi caso es rojo, evidentemente, pero usted pudo haber elegido otro color, si lo está haciendo, pues. Y si no, pues bueno, ahí le queda la opción para que lo tenga en cuenta, listo. ¿Qué se hace? Una fila en color rojo. Yo no voy a trabajar disminuciones, ¿verdad? En otros proyectos, en otras clases que he dictado, les he dicho que usted puede hacer disminución. Sí, lo he hecho y los he mostrado por acá, ¿verdad? Las disminuciones. Pero aquí no. No, es otra opción que usted, o otra alternativa para usted cerrar, ¿verdad? Miren que aquí voy dando la otra vuelta, perdón, la vuelta en rojo que les acabo de comentar. Miren que ya vamos llegando al final. Recuerden que debemos rellenar. Yo les recomiendo que antes de fruncir el hilo, vamos a rellenar, ¿verdad? Mira, aquí ya me quedó la figurita y estamos dando la otra vuelta, ¿verdad? En color rojo, ¿sí? Entonces, ok, ahí está listo. Entonces, recuerden, vamos a dejar una hebra aproximadamente de, déjenla de, qué sé yo, 15 centímetros, ¿verdad? Aunque es así. Bien, entonces, antes de proseguir, por favor, rellene. Vamos a ocupar este hilito que sobró, un poquito nomás, porque evidentemente es mucho hilo, es mucho. Aparte tengo que rellenar con la fibra, ¿sí? Que me quede medianamente bien, ¿sí? Medianamente bien. Yo voy a rellenar un poquito acá con este hilo. Con las uñas largas otra vez. Bueno, y lo que queda, si es que de pronto le queda espacio a usted, va a rellenar con fibra, ¿listo? ¿Sí? Bueno, creo que es mucha fibra, porque con el hilito que pusimos ahí de relleno está bien. Bien, si no les cabe, por casualidad no le cabe, entonces no rellene más. Ustedes hacen hasta donde les dé, ¿verdad? El tejido. Bueno, entonces aquí esta hebra lo vamos a enhebrar en nuestro... Vamos a rellenar en nuestro... Vamos a poner mejor en esta aguja. Vamos a enhebrar, ¿verdad? Y enhebramos, miren amigos, enhebramos. Y como les decía, vamos a pasar por fuera de los puntos, en la hebra, perdón, de aquí, la que están mirando hacia nosotros. Vamos a ir pasando por cada una de ellas a modo de poder cerrar el tejido, ¿sí? Sin hacer las disminuciones. Solamente tomando la hebra de afuera, listo. Recuerden la hebra que está mirando, perdón, hacia nosotros. Esa hebra es la que vamos a ir tomando con, con nuestra maravillosa aguja especial. Es una aguja, yo le digo una aguja especial porque esta aguja es bendita, ¿eh? Usted con esto hace mucho y vamos frunciendo, ¿sí? Miren que ahí poco a poco vamos cerrando, sin exagerar, no jale todavía del todo hasta que no termine de pasar por todos los puntos, ¿sí? Por fuera de cada uno de los puntos. Miren que yo por seguridad pongo el dedo ahí para que la fibra no sobresalga y no se me vaya a enredar. Miren que aquí ya voy terminando, ¿ven? ¿Sí ven? Y voy jalando aquí. Me quedan por agarrar exactamente dos puntitos. Este y el último. Bien. Ahora sí puedo cerrar. Si considera rellenar, rellene más. Si no, no rellene. Miren. Entonces jalas, ¿ves? Jalas. Y si puedes acomodar, acomodas para que esto no se te baje tanto. Miren. Bien.
Ahora recuerden, ya hicimos, entonces cerramos. Voy a levantar un poquito acá, exacto, para que no se me frunza tanto. Vamos a enhebrar. Y entonces vamos a hacer el remate. Ay, este hilo acá. Mucho cuidado con el hilito, amigos. Oh my God. My God. My God. Va. Entonces, como yo hago un remate, miren, yo levanto aquí una hebra que hay por aquí como medio, uy, híjole, por aquí como que medio oculta por ahí. Por aquí. Está. Ay, mírela, mírela. Mírela ahí, mírela, 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 mírela. Entonces haces un nudito, ¿verdad? Y sacas por el medio. Recuerda, esto es como para asegurar el hilo y que no se nos vaya a escapar. Y ahora ingresamos por la parte interna de ese orificio. Ingresamos. Amigo, jalé demasiado, amigo. Amigo mío, amigo mío, amigo mío. Tú que estás viendo mi transmisión, gracias por el apoyo, chicos. Quería decirles eso también. Gracias por apoyarme siempre en el canal, en las transmisiones. Se les agradece mucho la paciencia. Gracias a ustedes ya somos 31,000 seguidores. Aunque son muchos, no están aquí todos los seguidores, pero yo sé que más de uno me apoya desde donde quiera que esté. Quizás unos estén trabajando, unos no puedan ingresar. Espero que vean esta transmisión en diferido y se animen a hacer este monedero, ¿verdad? Listo, chicos, ahí está. Cortamos ese sobrante. Por fin terminamos el proyecto. Por fin terminamos un proyecto más, ¿verdad? No sé ustedes qué opinen. El resultado final es este. Ahí está entonces. Entonces espero que les haya gustado mucho las clases que dimos todos estos días y se animen a tejerlo. Mira, ahí quedan los dos corazones. Y nada, espero les haya gustado muchísimo. Bendiciones. Me alegra haberlos tenido por aquí el día de hoy, a esas 6 personitas que han permanecido ahí todo este rato. Muchas gracias por su apoyo. Recuerda dejarme un like, suscribirse a mi canal y nos vemos entonces, amigos. Bendiciones, cuídense mucho. Mi Dios le pague y muchas gracias. Ya entonces tenemos este proyecto terminado, ¿va? Nos vemos entonces, si Dios quiere, en estos días para, bueno, para seguir con más creaciones en Tejiendo con Andrés Rodas. Recuerden, me pueden seguir en todas las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook, Instagram, TikTok, Facebook y por supuesto mi canal. Ahora sí, amigos, los abandono. Gracias, chicas. Bendiciones, cuídense mucho y espero les haya gustado mucho la transmisión del día de hoy. Nos vemos, si Dios quiere, en estos días para seguir tejiendo cosas diferentes o otras cositas. Chao, entonces, amigas, sin más que decir, cuídense, bendiciones, feliz resto de tarde para cada una de ustedes y gracias. Miren que los corazones quedan mirando normal, ¿cierto? Hacia abajo. Gracias, chao, feliz tarde, cuídense mucho, bendiciones.